Preview. Bienvenidos un viernes más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Hoy vamos a hablar de las oportunidades de crecimiento publicitario y las soluciones de programática o la programática. Para ello tenemos con nosotros a Ignacio Arenillas, director de ventas de Icon. Bienvenido, Nacho. Tenemos a Jordi Sabat, director general ejecutivo de Delivery Media. Bienvenido. Javier Echalecu, fundador y director creativo de Cuombo. Bienvenido, Javier. Gracias. Y David Martínez, CEO de OpenHost y OpenAds. Bienvenidos. Bueno, Javier, con la rápida evolución de la tecnología y el comportamiento del consumidor, ¿cómo se puede adaptar, cómo se pueden adaptar los anunciantes para satisfacer estas nuevas necesidades, estas expectativas de los usuarios también? ¿Qué puedes sugerir? Yo lo que tengo muy claro es que tenemos que ser también muy críticos con las cosas que realmente nos venden con la tecnología, ¿no? Si realmente los segmentos de audiencias que nos dicen que hay son los que realmente son, y que sobre todo volvamos un poco al entendimiento clásico de lo que quiere el comprador finalmente, y de ser menos invasivos con la publicidad, que era una de las promesas que nos prometía el mundo de Internet, y realmente lo que está siendo es más invasivo incluso que cuando la era de la televisión, ¿no? Y más molesto, ¿no? Entonces, yo creo que el anunciante tiene que darse cuenta de eso y no ir a audiencias que me han dicho que existen y entonces yo meto el dinero ahí porque lo va a ver toda esa audiencia, que es bastante cuestionable bajo mi punto de vista. Luis, por tu experiencia, ¿cuál es la aportación, digamos, de la publicidad programática para adaptarse a los consumidores, para que los anunciantes se puedan adaptar a estos consumidores? Pues vamos a ver, la publicidad programática consiste en eso, en adaptarse más tanto a los usuarios, a esos lectores, ¿no?, que consumen esas noticias o contenidos, pues son publicidades en las que entienden y saben cómo son esos usuarios, ¿no? Entonces, mediante cookies o otro tipo de sistemas, lo que hace es darle a ese usuario esa publicidad que más le va a interesar. Por eso las marcas obtienen mejores beneficios. Bueno, la movilidad hoy en día en la publicidad es imprescindible, dado que todos llevamos un smartphone encima. ¿Y qué soluciones móviles son las más adecuadas o las más buscadas en estos momentos, Jordi? A ver, yo creo que la solución que se busca es la que se lleva buscando desde los últimos 10 años. Es decir, saber dónde está el dispositivo en cada momento para impactar con la publicidad y direccionar al usuario o bien al punto físico o a alguna actividad. La idea siempre es tener cuantos más datos mejor de la ubicación del usuario, de su forma de moverse, y toda esa data lo que va a permitir en algún momento del futuro, porque yo llevo oyendo proyectos de no, el móvil, 10 años y todavía no se consigue. ¿Por qué? Porque entre la legislación, que es muy restrictiva en ese sentido, y luego que hay tal cantidad de datos en manos de tan poca gente que al final hacer eso público o al alcance de es muy complicado. Entonces yo creo que todo pasará por tener aplicaciones concretas que te permitan seguir el movimiento del teléfono móvil y a partir de ahí impactarle cuando sea más interesante para la marca. Y eso es complicado de conseguir, ¿eh? Y Nacho, en vuestro caso, desde Icon Technology, ¿cuál es vuestra aportación para llegar a gestionar toda esta publicidad móvil y crear un entorno publicitario efectivo cada vez más móvil? Pues mira, nosotros en Icon Tech, parte de Numatech, lo que utilizamos en compra programática es algo que todo el mundo utiliza, que es el cross-device. Es decir, que localizamos dónde está el usuario, en qué dispositivo está, si es una tableta, si es un móvil, si es un ordenador, y allá donde esté le servimos esa publicidad. Es algo que es probabilístico, es decir, no se basa en login, pero según Nielsen tenemos una certeza de casi el 97,5% de precisión de localizarlo. En la mayoría de las campañas hemos tenido casi un 90% designada a los móviles, con lo cual está claro que sí que el móvil es uno de los principales devices, de los principales dispositivos que el usuario utiliza, y ahí es donde nosotros estamos. De hecho, esta plataforma tecnológica, como he explicado, sirve esa impresión
donde mayor rentabilidad va a obtener para el anunciante. Y en este caso, en la gran mayoría de las ocasiones, suele ser el móvil. También, por otra parte, en Econtec estamos en continua búsqueda porque tenemos que adaptarnos a los tiempos y la tecnología está en continua evolución. Entonces, estamos llegando a acuerdos con diferentes partners de diferentes tecnologías para poder servir al anunciante sus campañas con lo último, con lo que tenga mayor precisión. Y en este caso suele ser, en su mayoría, para dispositivos móviles o CTVs o incluso Digital Out of Home, que también se está hablando mucho sobre esto. Luego hablaremos del Digital Out of Home, pero hay una parte muy importante que es la medición en todas las campañas digitales. Se nos vendió al principio que esto todo se podía medir y al final nos hemos dado cuenta que no es 100% verdad. ¿Qué métricas utilizáis? Esto es una pregunta para todos, desde vuestras compañías, para medir las campañas digitales. Javier. A ver, nosotros utilizamos un planteamiento que hemos ido desarrollando desde hace mucho tiempo, que se basa en el concepto de los embudos multidimensionales de marketing. Y aunque suena así como muy estrambótico, básicamente consiste en analizar las acciones de publicidad que se están haciendo y de contenido desde 4 dimensiones diferentes, ¿no? De cómo se está haciendo el mensaje publicitario, el argumentario comercial, las acciones y las métricas y también la parte de la gestión de las necesidades del potencial cliente. Entonces, intentamos no hacer una analítica que pretenda ser global, porque como bien has dicho, es imposible. Yo no, cada vez estoy más convencido que no nos la podemos creer, ¿no? Entonces vamos como a silos, ¿no? Vamos a ver qué está pasando en este punto en el que a esta persona le estoy intentando provocar o detectar una necesidad, qué está pasando ahí. Y luego, según va funcionando por el resto de las etapas de los funnel, pues la cosa va cambiando. Pues de nuestra parte, la parte más bien de los editores, un poco nosotros lo que nos demandan, es decir, pues hay campañas que pueden ir a CTR, a CPC y un poco lo que nos demandan, ¿no? Pero creo que uno de las variables más importantes quizás CTR quizás, ¿no? Porque ahí estás viendo exactamente si esas campañas están teniendo un éxito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ese éxito de CTR puede venir un poco condicionado porque a lo mejor no es lo que la campaña o la marca necesita, ¿no? Dependiendo también del tipo de editor, dependiendo de la web. Perdí. Dejo a Nacho primero, que me estoy tomando notas. Pues Nacho, todo tuyo. Al igual que mi compañero, nosotros nos debemos al anunciante y a lo que nos pide en cada campaña. Es decir, si la campaña está orientada a clic, a tráfico, hacemos pues eso, a CPC. Si la campaña es a registro, a registro. Sí que es cierto que prácticamente cualquier plataforma puede hacer una campaña de branding. Al final el branding es muy sencillo, awareness, consideración. La dificultad, como él decía, está en las campañas a resultados. Es decir, es conseguir que el señor entre en nuestra tienda, se interese, compre o solicite información, etcétera. Eso es lo realmente complicado y nosotros sí lo hacemos. Utilizamos un método muy particular que se llama Ad Alike. Mientras que en cualquier campaña el anunciante te define una audiencia, es decir, imagínate que es la campaña del Fiat 500. Este va dirigido a mujeres de 25 años, jóvenes, es un coche mono, pequeño. Pero si marcáramos esa audiencia, nos dejamos fuera los padres de 55, que es quien lo está comprando. La ropa de mujer, ¿es que los hombres no regalan a sus mujeres o compran ropa para ellos? Es decir, nosotros lo que hacemos es pixelar la página del cliente por completo, ¿vale? Y vemos quién es el conversor en ese momento, porque no es lo mismo el conversor en Black Friday, que te vuelves loco y lo compras todo porque está muy barato, el conversor de Navidades o en verano que apenas estás atento al móvil. Entonces, vemos quién es el conversor en ese momento, quién consigue ese objetivo del anunciante y buscamos conversores similares. Ese es el éxito para conseguir campañas a resultados. También, por supuesto, estamos preparados para el cookieless, porque dentro de poco desaparecerán las cookies, o esa es la amenaza del third party cookie de Google, y podemos hacer publicidad contextual, que no está basada en cookies, o podemos hacer publicidad basada en un identificador único que estamos desarrollando nosotros. Te toca ya, Jordi. Ahora que ya me ha quedado claro la posición de cada uno de la mesa, yo sigo pensando que fuimos engañados y que cuando nos vendieron la moto de que en Internet todo se puede medir, nos engañaron como a chinos. Y eso sigue pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay data suficiente pública, porque hay muchas empresas que tienen muchos datos, pero los mortales no tenemos ese acceso a esos datos. Al User ID que tiene Google, a los datos de cliente que tiene Amazon. Los demás somos unos pobrecitos que intentamos buscar nuestras fórmulas
algoritmos súper complicados, pero al final medir en Internet sigue siendo una panacea. O sea, no se puede hacer con la exactitud que el cliente cree que lo hacemos. Y eso es un problema, porque al final, si se pudiera medir también en Internet, ¿por qué hay todavía cross-media? O sea, ¿por qué hay papel? ¿Por qué hay tele? ¿Por qué hay radio? Porque al final Internet tiene un problema muy serio y es la credibilidad. No sé si habéis leído el estudio de Fundación BBVA sobre credibilidad en los medios, o de CREAP. O sea, la credibilidad de Internet es ínfima. Entonces, por mucho que midamos, si nuestro anuncio no es creíble, ¿qué estamos consiguiendo al final? ¿Qué retorno estamos consiguiendo? Yo dejaría esto votando para que la gente pensara. Yo diría incluso, perdón, que es que uno de los grandes problemas que tenemos en Internet es que no hay unificación. Es decir, que cada uno utiliza su propio sistema de medición y luego están las divergencias y las diferencias. ¿En cuántas campañas nos ha pasado que de repente el anunciante está midiendo con la tecnología X y nosotros, proveedor, estamos viendo con la tecnología Y? Y siempre va a haber esas diferencias. Entonces entramos en la guerra de se han conseguido estos resultados, se nos han conseguido estos. Si consiguiéramos unificar y que todo el mercado, toda la industria midiera con el mismo sistema, con la misma tecnología, quizás podríamos conseguir... Pero ahí hay un problema adicional y es que hemos estandarizado la discrepancia. Es decir, si tú mides con una tecnología y yo mido con otra, hemos estandarizado que ahí va a haber discrepancia. Y eso es el error y eso es lo que llevamos años haciendo mal. Y luego están las cajas negras. Bueno, O sea, que vamos no a sé, ver. y los Walled Gardens y todos Si estos tenemos- conceptos utópicos. Si tenemos, no sé, creo que un cálculo que hice una vez, 919.000 millones de euros invertidos en publicidad, y resulta que, según un dato que vi en AdWatch, salían 65.000 millones de fraude. Buena gente era AdWatch, ¿eh? Sí, sí. Conozco bien. Es que eso hace un 8% No, no, 8% de fraude. sobre la inversión publicitaria total, incluyendo Exactamente. todo, Todo. programática, medios, redes sociales. No, no, es Me que parece es- tremendo. es Porque una AdWatch puede vergüenza. hacer la trazabilidad y ve desde el principio a fin por dónde ha pasado esa creatividad. Porque cuántas veces el anunciante piensa que está comprando en el entorno X, pero resulta que el entorno X se la ha comprado al Y y el Y al Z Claro. y el Z... Por eso pero digo que el blockchain creo que es lo único que nos va a salvar de que esto pueda Y cambiar un poco. El problema son los entornos cerrados. Los Walled Gardens, esta frase que está tan de moda porque todo el mundo quiere el suyo, son auténticas cajas negras. O sea, tú no sabes dónde va a llegar eso. Porque además, cada vez más, y esto es súper triste, hay media que está generada directamente para lanzar publi. No tiene Sí, sí. ningún tipo de contenido real. No interesa. Lo que pasa es que tienen unas estrategias de SEO, de posicionamiento muy El arbitraje. interesantes. Todo es inteligencia artificial. No Totalmente. tiene ninguna Eso sí. razón de ser. Eso es una pena. Solo sirve para lanzar publi, lanzar publi, lanzar publi. Y el inventario de calidad real al que al usuario le interesa se va quedando detrás porque tecnológicamente está menos avanzado. Y no solo eso, Es una que vergüenza. se desvirtúan las audiencias reales. Correcto. Entonces, yo no estoy diciendo que nadie esté mintiendo. Lo que pasa es que digo que no lo me dices que creo todo el las mundo verdades miente, que se dicen. Es mejor. Que todo el mundo miente. todo el Por mundo ejemplo, miente. hay un dato que a mí me revienta. Cuando dicen que un 5% de CTR, hablabas del CTR, es bueno. ¿Por qué? Si No convierte. realmente la audiencia fuera buena, el CTR sería tremendísimamente más alto. Entonces, cuando lo que decías de el haber asumido las discrepancias, ¿no? También hemos asumido cosas que no tienen por qué asumirse. Sí, 5% porque Y esas CTR, KPIs, cajas, sí. esas cajas negras, vuelvo a ese punto, es muy importante porque ahora es muy relevante los modelos de atribución, es decir, poder medir el Customer Journey para que luego el anunciante sepa dónde ha invertido y dónde hacer mayor hincapié, porque todo hay un ciclo de venta desde que empiezas a impactar al usuario con consideración a awareness hasta que terminas de cerrarlo. Pero ¿qué pasa? Que el momento en que metemos a los Walled Garden, el problema es que como no se puede pixelar, eso es un vacío. Entonces, tú quieres invertir en redes sociales porque convierten o quieres invertir en otra serie de entornos, pero como no puedes medir, no puedes demostrarle al anunciante que tiene que invertir ahí su dinero, porque no aparece en el Customer Journey, porque es una caja negra. Me quedo con esta última idea, Nacho. Entiendo que es complicado, pero yo creo que el sector en sí tendrá que evolucionar para dar más credibilidad a esos datos que, bueno, ese 8% del que hablabas es que es mucho dinero. Además, una inversión que se pierde. Vamos a cambiar un poquito de tercio porque si no, no avanzamos.
Nacho, ¿cuál es tu visión en cuanto a la inteligencia artificial y la automatización en todo lo que es el proceso de programática y de la publicidad? ¿Y cómo crees que va a impactar en la creatividad? Porque cada vez yo creo que esto está claro que va a impactar más. A ver, ahora se está negativizando mucho todo lo que es la inteligencia artificial porque dicen que va a quitar y eliminar trabajos, porque los niños en los colegios lo están utilizando para hacer trabajos, etcétera, etcétera. Yo creo que todo tiene su sitio. Es decir, la automatización de tareas es uno de los objetivos que son prioritarios para las grandes empresas desde hace millones de años. ¿Por qué? Porque de repente en una agencia, por ejemplo, de medios, se gana un cliente nuevo, un cliente potente, y hay que contratar un ejército de personas. Hay que contratar AdOps, hay que contratar Data Science, hay que contratar gente para Social, para Search, infinidad de personas. Y encima el problema no está ahí. El problema está en que esas personas normalmente no desarrollan su actividad, no desarrollan su creatividad, sus conocimientos en la optimización de las campañas, sino que pierden el tiempo en tareas rutinarias como puede ser el reporting, en los infinitos pasos que hay para subir una campaña. ¿Por qué cuento todo esto? Porque gracias a la automatización podemos intentar reducir esas tareas rutinarias para que realmente estos profesionales puedan implementar su conocimiento, sus habilidades en la mejor consecución de una campaña. Con lo cual, yo creo que la inteligencia artificial bien gestionada y la automatización de tareas puede contribuir a que la persona, que es indispensable, nos pongamos como nos pongamos, por su creatividad, por sus conocimientos, por su habilidad, ¿vale?, para conseguir un buen resultado. Cambiando de nuevo de tema, aunque ha salido algo antes, el Digital Out of Home, evidentemente toda la digitalización de la publicidad exterior cada vez es más importante en las campañas. Jordi, ¿cómo incluye Delivery Media estas nuevas tecnologías en sus campañas? Nosotros estamos aprovechando un poco el expertise que teníamos en la parte de medios convencionales, incluyendo la televisión ahora conectada, pero no siempre conectada. Y nosotros lo que estamos buscando son fórmulas para hacer algo que para mí tiene mucho sentido, que es la OTT en movilidad. Es decir, la OTT como plataforma de televisión conectada digital, pero llevarla a un entorno móvil. Entonces, como el entorno móvil del tradicional dispositivo telefónico que tenemos en la mano no te permite prestar atención a determinados, nosotros creemos que hay que trabajar un poco en las pantallas, pero no todas las pantallas valen, porque si una pantalla está orientada hacia el exterior de un local, ahí hay cosas que no pueden hacer por legislación, ¿vale? Entonces, nosotros pensamos que quizás los entornos adecuados para OTT movilidad pueden ser VTCs, taxis y demás, que ahí es verdad que el usuario no es como en Estados Unidos o en Latinoamérica, que tienes trayectos súper largos y la atención del usuario puede superar los 30-35 minutos, aquí son trayectos mucho más cortos, pero yo pienso que trabajar en esa línea de digital fuera de casa sobre contenidos reales de OTT pueden generar unos retornos de inversión interesantes, porque además todas esas pantallas llevan un GPS y esos GPS te permiten ubicar a tu usuario dentro del entorno, y cuando la data sea suficiente, insisto, no la data que tiene Google, que es de Google, o la de Amazon, que es de Amazon, la data que tú consigas dentro de esos trayectos de usuarios, ahí puedes hacer un trabajo muy interesante en comercialización muy orientada al punto de venta físico. No olvidemos que el retail, el punto de venta como tal, sigue siendo clave para centenares de empresas en este país, que necesitan llevar tráfico al punto de venta, seres humanos. Y eso, hasta que no haya un modelo suficientemente robusto de data, no se va a poder conseguir. Javier, cuéntanos, cambiando de nuevo de tema, ¿qué son los embudos multidimensionales y qué aportan a las estrategias de, sí, por favor, de marketing? Estoy como loco. A ver, es complejo resumirlo, ¿vale? Pero básicamente es un marco de trabajo en el que intentamos crear ese customer journey del que hablabas tú antes, pero de una forma mucho más estructurada en esos 4 dimensiones, en esos 4 contextos de los que hablaba, ¿no? Para que no nos quedemos, el anunciante no se quede solo con que voy a poner un anuncio y lo va a ver un supuesto público objetivo de cierta calidad, sino que hagamos un proceso un poco más elaborado para llegar realmente a crear nuestras propias audiencias como anunciante y no creernos únicamente las audiencias que están en las plataformas o que están en los medios, ¿no?
Entonces, Una pregunta. El clúster entonces es tuyo, tú lo tienes en tus máquinas. O sea, la extracción del dato. no. Cuenta. Nosotros, la parte tecnológica, se utiliza la tecnología que está a disposición en el mercado. De terceros, vale. El nuestro es un marco de trabajo conceptual y totalmente estratégico para fomentar la creatividad a la hora de llegar a este público. Tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Tech Talks by Skiller Academy. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Continuamos en esta mañana de viernes en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV, hablando sobre oportunidades de crecimiento publicitario, sobre soluciones programáticas y muchos más temas interesantes sobre tecnología y publicidad. Ignacio, ¿qué importancia tiene la capacitación y la formación en las empresas publicitarias de hoy en día? Básico, imprescindible. Imprescindible porque es lo que comentaba antes, el mercado está en continua evolución. Si tú a la gente, a tus profesionales, no les estás en continua formación, se quedan obsoletos. Y si ellos se quedan obsoletos, las campañas que realizan para sus anunciantes igual no tienen la profundidad que deberían tener. Con lo cual creo que invertir en la formación de tus profesionales es fundamental. Y no solamente por eso, sino también para la retención. Muchas veces los trabajadores, los profesionales tienen un conocimiento, pero una de las razones por las cuales entran a trabajar en una empresa u otra es porque creen que en esa empresa van a aprender algo. Pueden aprenderlo de un compañero, pueden aprenderlo en su día a día, pero también está muy bien recibir por parte de la empresa esas formaciones en las nuevas tecnologías que van surgiendo para que ellos se formen como mejores profesionales y puedan ser más competitivos. En muchos concursos, de hecho, se explica en los slides que ellos tienen tantos profesionales con tales certificaciones, etcétera, y eso le da garantías al anunciante de que va a invertir en una empresa que le puede gestionar de una forma adecuada sus campañas. Y una pregunta para todos. ¿Cuáles creéis que son las tendencias emergentes más importantes que están modelando, digamos, la industria del AdTech en estos momentos? David. Pues vamos a ver, yo creo que ya muchas de ellas ya las nombraron los compañeros, pero creo que la inteligencia artificial va a hacer posible que muchas de estas impresiones o campañas, ¿no?, se lleguen a cumplir, porque bueno, desde un punto de vista más bien técnico es como si se leyera y supiera cómo es el
customer journey, ¿no? o el mismamente la trazabilidad y la función de que un usuario está en los dispositivos. Bueno, conectado a muchas de las cosas que comentaron mis compañeros, la inteligencia artificial puede ayudar incluso a ahorrar y a muchas de las campañas que no se acaban de cumplir, ¿vale? Pues llegar a un retorno mayor, porque hay mucha publicidad, y una cosa que no se habló, mucha publicidad que no se acaba de cumplir, es decir, que hay muchísimas impresiones que quedan en el vacío, ¿vale? Y bueno, yo creo que es un tema a tratar y delicado, ¿no? Javier, os voy a pedir brevedad a todos. Sí, yo apuesto más por otros mecanismos diferentes, habla de la web 3.0, del blockchain, para realmente controlar esa trazabilidad y que no pase todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y que la inteligencia artificial, obviamente, es una cosa súper importante, pero creo que también la forma en la que se captan esas audiencias y la forma en la que se hacen esas impresiones, como está condicionado a nivel de inteligencia artificial, no solo algoritmos, por el propio contenido de las propias páginas, que es de donde leen las cookies, donde leen los píxeles, y de cómo los propios anunciantes, porque hablamos de anunciantes pensando en los grandes anunciantes de las grandes agencias, y entendemos que la gran agencia controla mucho todo el proceso, pero la mayor parte de la inversión publicitaria está en los pequeños anunciantes que lo hacen ellos y que destruyen el algoritmo y destruyen la calidad de los datos, ¿no? La calidad de la data. Entonces, yo creo que va a ser más por ahí, por el blockchain. Ignacio, Nacho. Bueno, por no repetirme, porque ellos han dicho las fundamentales, yo diría la realidad aumentada y la realidad virtual. Esto hace posible que los anuncios no sean simplemente un texto o una imagen o un flash que da vueltas, sino ya es algo más inmersivo. Cuando tú quieres alquilar o comprar una casa, el hecho de que te la puedan mostrar por dentro es un avance. Cuando tú te quieres comprar ropa y no sabes cómo te sienta, el hecho de que virtualmente te la puedas probar, pues eso motiva a una mayor compra. Yo creo que estas dos tecnologías pueden ayudar a dar un impulso más a esa compra online a distancia que todos vivimos durante el COVID y que fue la única forma que tenían las grandes empresas de poder vender sus productos, con lo cual todas han de estar adaptadas a los tiempos. Yo estoy con Javi. El blockchain, hombre, la Web3 a lo mejor tardará más porque no hay CMS adaptados a Web3, eso es un problema. Pero a nivel de blockchain, yo creo que a nivel de trazabilidad y capacidad de análisis de datos reales, porque claro, el problema de los datos es lo que hablábamos antes, que como cada uno tiene el suyo, al final es muy difícil machear todo eso. Y nadie va a tener una foto global de cómo funciona. Entornos más seguros como entornos blockchain, lo que pasa es que bueno, también en blockchain tenemos esas discrepancias de oye, quién controla los nodos y qué número de nodos son los mínimos como para que un dato sea realmente certificable. Al final, todo esto yo creo que estamos en manos de 3 o 4 grandes compañías a nivel internacional y que de ahí no nos vamos a poder mover hasta que ellos digan. Entonces, bueno, los demás pararemos un poco para casa. Las plataformas OTT, las mencionabas antes, son una tendencia evidente ya desde hace unos años. ¿Cómo se puede aprovechar realmente? ¿Qué oportunidades de crecimiento, de negocio ofrecen estos espacios? David y Jordi. A ver, si no te importa que empiece, es que le tengo ganitas a esta pregunta. A ver, yo es que lo de la OTT todavía considero que es un poco bluff, ¿vale? Tienes que tener una aplicación en tu dispositivo televisión, ¿vale? Porque si la tienes en tu móvil o en tu tablet, al final eso no es televisión conectada, es otra cosa, es móvil conectado, tablet conectada. La tele tiene que tener la aplicación incorporada. Entonces, ahora mismo hay más aplicaciones disponibles que teles con conexión en este país y es imposible que haya audiencia para todo. Entonces yo creo que aquí partimos de la errónea base de que una vez que tengas la aplicación ya tienes la audiencia y eso es incierto. Entonces primero tienes que tener una audiencia consolidada, luego llevarla a tu OTT, a tu aplicación y a partir de ahí puedes empezar a generar el Customer Journey, la fidelización, etcétera, lo que quieras. Pero primero tienes que tener audiencia. Sí, un poco siguiendo con eso, a ver, lo que sí que es cierto es que ya es realidad, ¿vale? Y hay muchísimos canales y muchísima gente que está empezando a trabajar ahí y hay una diferencia grande con el retail, que también se hablaba antes. En el retail, cuando compras una cosa, pues
va a tardar tiempo en que compres la misma o algo parecido, ¿no? Es decir, que esa competencia en el OTT es mucho más sencillo, es decir, un usuario te puede ver a ti y puede ver a tu competencia, ¿no? Es decir, que es mucho más abierto, es a lo que me estoy refiriendo. Entonces yo creo que es es algo que viene, que está por venir, que yo creo que incluso que ya está dentro de nosotros, porque para mí YouTube ya es un OTT en sí mismo, ¿vale? Desde un punto de vista, pues diferentes canales que están en Internet, ¿vale? E incluso se puede ver por televisión incluso, y está ya. Es decir, los medios tradicionales que hablábamos antes ya no están tan en uso. Ya incluso la gente joven ya está viendo ese YouTube o mismamente ese Spotify incluso, ¿vale? Con los podcasts y todo esto, y bueno, me parece que es algo interesante. Sí, pero es lo que te decía. YouTube tiene la audiencia, ha llevado su aplicación a entorno de televisión conectada y es OTT, ¿por qué? Porque está reproduciendo en tu tele un contenido que ya de reproducida en Internet. O sea, tiene una audiencia ya cautiva. El problema de las OTTs, de las mil millones de aplicaciones que salen, es que salen y no las ve nadie. Ese es el problema, porque en la tele no las van a ver. Entonces, claro, sigues teniendo vídeo en mobile o en tablet que al final no te aporta ningún valor adicional. En términos de KPIs, me refiero de awareness... Y aún así, ¿cuántos anuncios en YouTube te tragas que te importan un pepino? Te importan cero. Entonces, claro, si Google tiene la mejor audiencia, tiene el no sé qué, el OTT, todo... A ver, todo eso creo que se puede solventar con la programática aplicada dentro de las OTTs, que sabéis que acaba de arrancar. Es decir, en intentar darle al usuario aquel anuncio que está demandando porque está interesado. Mucho más allá de que te tengas que tragar, como dices tú, en un pre-roll. Yo creo que el problema es el mismo. Estáis súper equivocados. El consent en la tele es la gran lacra. O sea, el mando a distancia no está preparado para navegar. Entonces, hay que consentir el uso. Entonces, imagínate un chaval de 80 años, porque ahora son chavales, ya no se puede decir señores, con su mando a distancia, intentando darle al OK en el consent. Cuidado, es que ahí queda botón un verde, mundo. siempre botón verde. Bueno, no toda la audiencia es de 80 años. A ver, pero entendedme. Sabéis que es difícil. Sí. En el móvil quizás sea más sencillo. No, y es que o en una tablet, si tienes la aplicación de la OTT. También tiene una ventaja, es que es mucho más difícil hacer un skip en un anuncio en la tele Sí. por el mismo motivo. Entonces, hasta que no haya procesos más sencillos de uso de mando a distancia aplicados a la televisión conectada, ahí vamos a tener un problema. Y sobre todo porque programática sin consent, ya sabéis que esto no funciona. Pero depende del dispositivo, ¿no? Eso que mencionaba antes. Si en lugar de utilizar la televisión estás utilizando la aplicación de la OTT en un móvil o una tablet... Es distinto. Pero eso ya no es Connected TV, eso es otra cosa, eso es vídeo en mobile, o sea, no es igual. Sí, pero al final, para el anunciante de cara a la campaña, yo creo que es lo mismo. Pues el anunciante se equivoca mucho si piensa que la tele es lo mismo que el móvil. Para mí. La tele en el móvil, me refiero. No. Es que la tele es el aparato, el device, el dispositivo. Entonces, es que nos hacemos trabajos al solitario. CTV es televisión conectada. Ese cacharro grande, la pantalla gorda, donde no te puedes escapar, eso es tele. En el móvil es otra cosa. O en la tablet es otra cosa. La tele es la tele. Entonces, por eso la tele lineal sigue funcionando, porque es imposible engañar. La tele lineal está reproduciéndose en ese momento en la tele. Y es el dispositivo de la tele. Y lo que el audiencia quiere es salir en la tele, no quiere salir en el móvil. Yo creo que cada vez más esas OTT se están viendo en una tablet, en otro dispositivo, que es mucho más sencillo y sobre todo, dada la individualidad que tienen los usuarios. Están comiendo y están con la tablet y están viendo esa serie suya en Netflix o en cualquiera otra, etcétera. Y ahí es donde sí que la interactuación es mucho más sencilla. O están perdiendo el tiempo en TikTok. Correcto, están con la tele puesta, claro, y viendo otra cosa. Claro, o sea... no lo sé. Claro. O sea, yo, cuando hablan de tele, para mí es tele. Y la tele es dispositivo, no modelo. Para terminar, Jordi y Nacho, fuisteis jurados de los Tech and Programmatics Awards de Skiller Academy. ¿Qué destacaríais brevemente de vuestra experiencia? Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Continuamos en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Os preguntaba, Jordi y Nacho, por vuestra experiencia como jurados en los Tech and Programmatics Awards. La verdad es que yo tenía unas expectativas muy altas y todavía me sorprendieron aún más. No solamente por el entorno, el campo de golf de la federación, sino por la competitividad que existía. De hecho, gracias a tener la oportunidad de ser jurado, pude evaluar a los grandísimos profesionales que se presentaron, que fueron muchísimos, fueron más de 70. Entonces,
era muy complicado decidirte por uno u otro porque todos tenían grandes habilidades y tenían grandes campañas que habían aportado. Con lo cual creo que esto es muy positivo porque hace que todos los técnicos, todos los que se dedican al mundo AgTech, tengan esa pasión, esas ganas por mejorar para poder optar a uno de estos premios Skiller. Por otra parte, he de reconocer la labor que hace Skiller Academy porque es de los pocos centros que forman a profesionales en las tecnologías que tenemos actualmente, porque esto nos enseña en las universidades. Y para muchos es una gran salida de trabajo el poder aprender esta tecnología porque van a encontrar trabajo esa misma tarde. Con lo cual, creo que tanto los premios como la labor que hace Skiller me parece muy positiva, no solamente para nosotros, los proveedores, los anunciantes, sino para los futuros profesionales que quieren tener una opción de trabajo en este entorno digital. Jordi. 100% de acuerdo. Lo único, la misma pullita que dejé en la entrevista que me hicieron en los premios. Yo creo que hay que ahondar en el talento senior en entornos AdTech. Se nos olvida muchas veces que somos gente que estudiamos todos los días, pero no nos titulamos todos los días. Y ahí, en el entorno de Skiller, que además lo conozco bien porque con José Antonio tengo muy buena relación, lo único que me preocupa es que no haya galardonados, ni siquiera aspirantes a los premios, mayores de 55 años, que no vi ninguno. Y eso es un problema, porque, a ver, que de los 55 a los 67 queda un mundo por cotizar. Y hay mucha gente que tiene unos conocimientos muy profundos en entornos publicitarios que los podría llevar a la tech a aportar valor si aprendiera determinadas cosas. Yo por eso creo que en los premios que el año que viene me gustaría ver algún galardonado, por lo menos de mi quinta. Si puede ser un poco más mayor, pues ya sería fantástico. No solamente... Y es el único pero que le pongo, en serio. Y no solamente porque debemos estar en continua formación, porque tenemos que actualizarnos, sino porque yo creo que, como tú bien dices, los seniors tienen una experiencia que al final solo se consigue con el tiempo. Exactamente. Y eso es un valor, es un intangible. ¿Qué le vamos a decir, señor Juan? Experiencia que se debería reconocer, no siempre se reconoce, como se está diciendo en esta mesa. En el mundo tecnológico parece que cuando pasas de los 30 ya no vales, y yo creo que hay que aunar esa experiencia con esa importante formación tecnológica que aporta Skiller Academy, por ejemplo, para que los profesionales del mundo de la publicidad, del mundo del marketing digital, aporten más a esta industria. Hasta aquí lo que ha dado de sí este programa Tech Talks by Skiller Academy. Despido ya a Ignacio Arenillas de Acontech, Jordi Sabat de Delivery Media, Javier Chalecu de Cuombo y a David Martínez de OpenHost y OpenAds. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí en Negocios TV.